Buenas noticias. El mundo digital cambiará para bien a la democracia, que se volverá cada año más democrática. Hoy hablamos con Audrey Tang, ministra de Comunicación Digital de Taiwán, uno de los territorios más digitalizados y más democráticos de la historia del mundo. Bienvenidos a Largo Aliento. Hola Audrey, bienvenida a Largo Aliento. Es un gusto estar aquí, conectándome desde San Francisco. Es una linda tarde aquí. Audrey, en 1996 descubriste que todos tus libros de la escuela eran arcaicos y según cuentas, descubriste también que el conocimiento nuevo circulaba en el Internet y te saliste de la escuela. ¿Qué edad tenías? Sí, tenía 15 años y dejé la escuela con la bendición absoluta de la directora. Ya estaba investigando sobre el Internet abierto y cómo la gente llega a confiar en otros rápidamente en línea. Así que le presenté mis trabajos y mis correos a la directora y le dije, estoy haciendo una investigación, la puedo hacer durante 4 u 8 horas en la escuela o durante 16 horas. Y ella dijo, bien, mañana ya no tienes que venir a la escuela. Y pensé, pero, ¿y la de educación obligatoria? Me dijo, falsificó tus papeles. Y así me volví creyente de la innovación en el sector público. ¿Y a qué edad iniciaste tu compañía de Internet y de qué se trataba tu compañía? Al año de salirme de la secundaria, fundé junto con otros una empresa tratando de resolver temas en línea, como que la gente confiara lo suficiente entre sí para subastar y vender lo que ya no necesitaba a gente que nunca había conocido. Es como eBay. Se llama Kubert. Es uno de los primeros sitios de subasta C2C en Taiwán. También funcionaban como motores de búsqueda, hoy los llamamos redes sociales y muchas otras cosas. Te fuiste a Silicon Valley, muy joven. ¿Qué edad tenías? Sí, ya trabajaba con los empresarios de Silicon Valley a los 19 años. Fue alrededor del cambio de siglo cuando se propuso esta idea del open source para asegurarse de que la gente preocupada por derechos humanos se preocupara por la libertad del software. Y los inversionistas más interesados en el éxito comercial, que todos compartieran el mismo lenguaje. Ese es el movimiento de open source. Entonces di el giro de trabajar en software comercial, pasé al open source en el cambio de siglo. Y estuve en el mejor instituto de investigación de Taiwán, la Academia Nacional, para construir el Open Foundry, que es como GitHub, un espacio como la red social donde todos nos reuníamos para desarrollar proyectos de open source. Me desvío a tu biografía antes de seguir en el tema de Internet. Has dicho que en ese tiempo pasabas tus días enteros ante la pantalla sin ver a gente y que te diste cuenta que era porque no te gustabas. Cuéntanos. Escribí en mi blog en ese momento que me criaron sin un estereotipo de género. Y cuando tuve 23, 24 años, me enteré que nací con un nivel de testosterona entre un hombre y una mujer, como el de un hombre de 70 años. Así que nunca pasé por la pubertad plena siendo niño. Y en ese momento hice un cambio.
y pasé por otra pubertad y después de esas dos me volví no binaria. No tengo esta imagen de que la mitad de la gente se parece a mí y la otra mitad es diferente a mí. Y ahora mis pronombres son todos, el que sea, porque pasé por distintas fases de la experiencia. No binaria es más allá del género, más allá de ser mujer o ser hombre. Sí, a veces decimos postgénero. A veces la gente tiene un guión, una idea, que porque eres de cierto género tienes que desempeñar un determinado papel o vivir de cierta manera. Y posgénero quiere decir que nos relacionamos no por la biología, sino por los valores. El destino debe determinarse por los valores compartidos, no la biología. Fuiste nombrada ministra digital de Taiwán en el año 2022. Cuéntanos de tus miércoles como ministra de la transparencia radical, Radical Transparency. ¿Qué es eso? Me nombraron ministra digital en 2016. Fue cuando la confianza en el gobierno y en el proceso democrático era muy baja. Del 9% en el 2014, y logramos reconstruir esa confianza desde el 2016 con varias ideas, incluyendo la transparencia radical. Así que en mis 8 años como ministra, cada visita de un cabildero, cada entrevista de un periodista, hasta las juntas que yo presidía, puedes ver las transcripciones en línea. Podías entrar a un sitio en la red y ver miles y miles de reuniones. Y cuando los cabilderos sabían que las ideas que compartían conmigo serían vistas por la gente del futuro, siempre cabildeaban pensando en el futuro, como los objetivos de desarrollo sostenibles, la custodia del planeta. Saben que el futuro los está viendo y se resuelve el problema. A veces el cabildero hace algo bueno para ellos y para mí, pero malo para las generaciones del futuro. Pero esa fue una técnica que utilicé. Es realmente una transparencia radical. ¿Crees que en una democracia todos los ministros, incluyendo el primer ministro o el presidente, como se llame la cabeza de Estado de esa democracia, deberían trabajar así, divulgando por Internet cada junta? ¿Es posible? Creo que sí es importante que la gente entienda el por qué y el cómo es el proceso de emitir políticas. No solo el qué es esa política, porque si es solo el resultado de una plática entre los que deciden, si no se entiende el contexto, sobre todo si los reporteros no tienen un pleno acceso que deje desarrollar mejores ideas usando el mismo contexto, sí me parece importante que el gobierno sea lo más transparente posible ante la gente. Pero no debemos imponer que la gente sea transparente hacia el gobierno. Eso es autoritarismo. Es una transparencia que va en dirección muy distinta. El Estado debe ser transparente ante la gente, no a la inversa. Yo creo que sería un cambio radical si los políticos supieran que son observados. Creo que si la gente quiere tener confianza, primero hay que confiar en la gente. Porque no dar confianza es no recibir confianza. Y la razón por la cual reconstruimos esa confianza en el gobierno en 6 años, del 9% en 2014 a más del 70% en 2020, fue porque nos arriesgamos a confiar en la gente radicalmente. No solo dando transcripciones, sino los datos abiertos en tiempo real sobre la contaminación del aire o los servicios del gobierno. Y si la gente cuestiona los datos,
puede tener sus propios dispositivos para medir la contaminación y luego compararlo. Solo cuando las cosas tienen sentido entre distintos sectores, podemos dar un sentido para todos, según los datos que hemos conseguido. Así que el Open Data en tiempo real es importante, no solo las transcripciones. ¿La primera ministra participó en esto? ¿Se transmitían sus juntas de trabajo? Sí, tenemos la Plataforma Nacional de Gobierno Abierto y para todos aquellos jóvenes a quienes les gusta mucho participar, está el plan de acción de Open Source. Y sí, contamos con la autoridad plena de la primera ministra. Y ella también preside toda la red de consejeros, esos jóvenes que trabajaban con el gabinete. Así que, por ejemplo, se invita a jóvenes de menos de 35 años a ser parte del gabinete como consultores de los miembros del gabinete. Antes de los 35, fui uno de esos asesores jóvenes, pero cuando me nombraron ministra, ya tenía más de 35 y necesitaba mis propios consejeros. Y esta red de jóvenes asesores la preside la primera ministra. Todas las reuniones, las visitas, los documentos de trabajo, todo era transparente. Lo podías ver en la página, en la red del gobierno de Taiwán. Así que tus juntas y también las juntas de otros ministros y de la primera ministra, de todo el gabinete. Sí, dije que tenemos módulos predefinidos en el plan de acción de gobierno abierto, incluyendo al equipo consultor. Y esto es parte de nuestro plan de gobierno abierto. Fuese la primera ministra quien lo presidía o la viceprimer ministra, todo era transparente. A veces con transcripciones y a veces también con una transmisión en vivo. La democracia verdadera es una conversación entre los representantes del pueblo y el pueblo. Hasta hoy eso realmente solo ha sido posible en pequeñas comunidades. En Atenas fue posible, una pequeña ciudad donde además los ciudadanos solo eran los hombres blancos y aristócratas. En países pequeños como Dinamarca o Suiza, creo que es posible hoy mismo, pero en países como Taiwán, con 23 millones de habitantes, o aún mayores como México, con 120 millones de habitantes, parece imposible. ¿La Internet puede volver real ese ideal? ¿Puede volver real que la democracia sea una comunicación circular entre la gente y los gobernantes? ¿Cómo? Antes del Internet, las tecnologías existían solo para transmitir. Una persona, por lo general un político, hablaba en la radio o en la televisión y eso se transmitía a millones. Pero no existía algo para que millones de personas escucharan la transmisión o que millones se escucharan entre sí. Sin embargo, con el Internet, esto ya se puede, porque cada uno de nosotros somos como una estación de transmisión. Y con buenas tecnologías de transmisión y de escucha, se puede lograr algo más circular. En Taiwán, 5,000 personas, las que sean, pueden lanzar una petición ciudadana, una iniciativa en línea. No tienen que llegar a los 18 años. Algunas de las peticiones de mayor impacto las inician los chicos de 16, 17 años como parte de sus clases de civismo. Antes del Internet, no tenían acceso a una estación de radio, pero ahora son los organizadores más capaces.
Por ejemplo, a favor de prohibir los popotes de plástico en la comida para llevar o pedir que en la secundaria iniciar el horario escolar 1 hora más tarde, porque 1 hora más de sueño les deja aprender mejor que 1 hora más de estudio. Muchas otras peticiones de los jóvenes iniciaron así. Tanto que según el Estudio Internacional de Civismo y Ciudadanía, los alumnos de secundaria en Taiwán son los primeros en el mundo en cuanto a participación cívica y el compromiso con los derechos humanos. Y son peticiones puntuales, concretas, como entrar más tarde a la escuela, usar popotes de plástico, no peticiones filosóficas o ideológicas. Sí, la idea es que la gente más cercana al dolor puede empoderarse para dar con las soluciones a eso que duele. Lo que era difícil para ellos era encontrar a los representantes, porque no podían votar. Los jóvenes de menos de 18 años no tienen forma de iniciar un referéndum o escoger un representante y votar por él. No tenían poder en la democracia representativa tradicional. Y no es que solo les importen las horas de escuela. Se preocupan por temas ecológicos, sociales. Y como tienen mucho tiempo libre, van creando una solidaridad internacional con los de 60, 70, 80 años, porque ambas edades tienen más tiempo y les importa más ayudar a generaciones futuras, a diferencia de los que están en edad de trabajar y les importa más la situación económica actual o del trimestre. Volvemos para hablar más del mundo digital y la democracia del futuro en un momento. En México, nosotros estamos inundados en X por noticias falsas, pero no solo en X, también en los medios de información. Cada quien dice una media verdad y algunos dicen grandes mentiras. En Taiwán, si amplificas los deepfakes mediante los anuncios y la plataforma no asegura la firma digital que muestra quién está detrás de esa imagen o del video, la plataforma es responsable. O sea, en Taiwán hoy, si suben una fotografía, digamos, de Audrey Tang asaltando un banco, el gobierno hace responsable a Facebook o YouTube o TikTok de que está difundiendo esa mentira. Es correcto. Audrey, las elecciones deberían ser ya totalmente digitales, pero la democracia no es solo votar. Las necesidades de la gente podrían llegar a sus representantes y ser ordenadas y priorizadas por las computadoras. ¿No crees que es así? Votar por personas es distinto a votar sobre temas, presupuestos, ideas. Por naturaleza, necesitamos unos años para adaptarnos a un trabajo. Si votas por un presidente o un miembro del Parlamento, pasarán unos años hasta que puedas votar por esos mismos puestos de nuevo. Así que se vuelve un ancho de banda muy estrecho. Si votas por una persona entre 4, son solo unos bits de información. Pero si votas cada 4 años, pues tienes que esperar otros 4 para la siguiente elección. Pero el tipo de votación que podemos hacer no se limita a votar por personas. Hay muchos lugares que tienen presupuestos participativos. Se votan anualmente o 2 veces al año. Hay lugares como Taiwán donde hay una fuerte petición de los ciudadanos.
Y esto lo puedes hacer cada año si quieres, 51 veces. Cada fin de semana puedes lanzar una nueva petición o dar seguimiento a otras. Y también hay forma para que la gente priorice las ideas de otros en esas consultas, como las asambleas de ciudadanos, donde la gente se reúne con otros como si fuera un jurado, no como en la corte, pero, por ejemplo, para ver cómo regular las redes sociales, y la gente se escucha entre sí y las va entendiendo. Ve qué idea es el mejor puente, la que gana apoyo entre gente que normalmente no piensa lo mismo. Esas son las asambleas que hemos realizado en Taiwán. Yo diría que votar por personas es solo un primer paso básico. Hay que votar por muchas más cosas y también reflexionar antes de votar. Qué importante debatir los temas antes de votarlos. Sí, porque hemos visto que si discutes y escuchas atentamente a los que no piensan igual que tú, esto tiene un efecto en la mente de uno. Te vuelves como los periodistas que han considerado distintas fuentes, posiciones y buscan el equilibrio. Entonces la gente no se polariza tanto, ni se odia tanto, no se vería tan atrapada por la rabia. Si ha pasado por este proceso de discusión y ha logrado llegar a un acuerdo sobre valores y principios comunes, pese a las diferencias en las posiciones ideológicas. Así que sí, es muy importante añadir esto a lo que llamamos la educación de competencias, porque la alfabetización, por ejemplo, en la educación, es solo individuos consumiendo información. Pero la competencia es cuando ya estás produciendo, procreando, entendiendo el sentido. Esto prepara las mentes a participar más en la vida cívica y no dejarse atrapar por el odio. Leí que descubriste que hay más cosas en que la gente está de acuerdo que cosas que dividen a la gente. Y en Taiwán esas cosas en que la gente estaba de acuerdo se volvieron ley primero. ¿Y qué se hizo respecto a los desacuerdos que polarizaban a la gente? Desde el inicio, pudimos fijar una agenda con la gente, usando esas plataformas para crear puentes. Por ejemplo, en 2015, le pedimos a los conductores de Uber, de taxis, a los pasajeros de Uber, a otros preocupados por el transporte, cómo se sentían sobre esa plataforma para compartir el vehículo, UberX. Y la gente se puso de acuerdo en el transcurso de 3 semanas sobre una serie de principios. Por ejemplo, subir el precio cuando hay mayor demanda, pero no bajar las tarifas básicas de los taxímetros. Y tener un seguro era importante. La idea de que las zonas rurales pudieran tener el mismo acceso a las aplicaciones que las zonas urbanas, eso es importante. Y varios puntos de esa agenda se convirtieron en el programa de una plática entre las partes interesadas. Contactamos a Uber, a los conductores, asociaciones, sindicatos, para ver si esas ideas tenían sentido. Y cuando todos se pusieron de acuerdo, los integramos a la ley. Así que en Taiwán Uber es una flotilla de taxis legal desde hace años. Pero las cooperativas rurales pudieron también organizarse y tener acceso mediante la aplicación, así que todos ganaron. Y aplicamos el mismo método para regular los deepfakes en las redes sociales este año. Y hay otros ejemplos. Y las cosas donde la gente no se pone de acuerdo, donde hay polarización, ¿qué pasa? ¿Se pospone el asunto? Por ejemplo, hace unos años hubo una petición muy popular, tuvo más de 8,000 firmas y decía que debíamos cambiar el uso horario en Taiwán de +8 a +9.
es decir, adelantar el reloj una hora. Y también hubo 8,000 personas con una contrapropuesta que pedía no hacer ningún cambio. Entonces, inicialmente parecía no haber manera de satisfacer a las dos partes. Si decidías mover el uso horario hacia adelante por media hora, los 16,000 estarían infelices. Así que no lo hicimos. Lo que hicimos fue preguntar qué sienten cuando proponen esta idea. Nos hicimos a un lado de las sugerencias concretas y queríamos ver qué sentían. La gente que quería cambiar el uso horario quería que Taiwán se viera como algo único en el mundo. No querían compartir el mismo uso horario que el de una gran jurisdicción cercana. No querían el mismo que el de Pekín. Y la contraparte también quería que nos vean como únicos en el mundo, pero eso implicaba un costo muy alto porque hicieron el cálculo. Y preguntamos a ambas partes, a ver, si estamos dispuestos a gastar tanto dinero más allá del uso horario, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, que el mundo conociera la creciente protección de derechos humanos en Taiwán. Fuimos los primeros en legalizar el matrimonio igualitario en Asia. Tal vez podríamos celebrar la Conferencia de Derechos Humanos en Taiwán para proteger a los periodistas, a las ONGs internacionales. Eso cuesta mucho menos, es más eficaz y hace que Taiwán sea único en el mundo. Así que ambas partes estuvieron de acuerdo que eso era más rentable. Y en vez de quedarse atrapados en ese juego de suma cero, ampliamos el juego, preguntando qué valores y sentimientos compartimos y podemos hacer algo más para que esos valores fuesen más aceptables y visibles para todos. Ahora, siempre habrá una fracción de gente que no está de acuerdo con la gran mayoría. Supongo que habrá decisiones donde no hay unanimidad y sin embargo se afirma la decisión de la gran mayoría. Sí, claro. Y el punto aquí no es eliminar la diversidad. Sería pésimo si todos estuvieran de acuerdo con todos en todo. El punto es encontrar ese campo común, el consenso improbable entre las distintas posturas y poder convertirlas en políticas. Por ejemplo, cuando una vez hablamos en una asamblea de ciudadanos sobre deepfakes en línea, hay gente que piensa que el gobierno debe regular el contenido en las redes sociales. Y hay gente que está en contra. Nunca se llegó a un acuerdo entre ambas partes, pero las dos acordaron que si un anuncio muestra el rostro de Audrey Tang, deben recibir una firma digital de Audrey Tang, porque fingir ser alguien más no es un contenido, es un fraude. Debe haber una forma, sobre todo en la era de inteligencia artificial, de garantizar que la persona sea realmente quien dice ser. No se trata del contenido. Este es un acuerdo entre gente que piensa de manera muy distinta y se divide, pero construye un puente. Y luego usas el puente. Y dices, ok, Facebook, si no tienes una firma digital y alguien ve el anuncio, eso es un fraude de $1,000,000. Lo siento, pero tú, Facebook, ahora eres el responsable de ese $1,000,000. Tienes que pagar, porque no facilitaste que la gente sepa si es un robot o si está firmado por la persona. Y si las grandes plataformas publicitarias no cumplen, haremos que la conexión con ellas sea más lenta.
Y tras el acuerdo de los expertos, podemos incluso hacerla más lenta para que la competencia aproveche y se quede con la publicidad. Por eso todos acordaron cumplir. Y Audrey, ¿qué hacer con los deepfakes de los que hablabas? Con las noticias falsas. En México, nosotros estamos inundados en X por noticias falsas, pero no solo en X, también en los medios de información. Hay medios de información que son de derecha, hay medios de información que son de izquierda, y cada quien dice una media verdad o una media mentira. Y algunos dicen grandes mentiras, grandes fake news. ¿Qué hacer? Como dije, en Taiwán, si amplificas los deepfakes mediante los anuncios y la plataforma no asegura la firma digital que muestra quién está detrás de esa imagen o del video, la plataforma es responsable. Y esto fue después de haber mandado 200,000 mensajes a la gente al azar, números aleatorios en Taiwán, y 450 personas decidieron formar una asamblea ciudadana y más del 80% aceptó este tipo de regulación, después de todo un día de discusión, de hablar con gente con puntos de vista muy distintos y luego acordar hacer algo juntos. Esto es lo que logramos en Taiwán. Pero el proceso es tan importante como el resultado, porque el proceso mismo es transparente, el proceso se piensa detenidamente. Podemos decirle a Facebook, a YouTube o a TikTok, esto es lo que la gente quiere, no solo lo que el ministro quiere. Y este proceso nos da la legitimidad para decir, si no aplican esto, pueden enfrentar sanciones de la sociedad. O sea, en Taiwán hoy, si suben una fotografía, digamos, de Audrey Tang asaltando un banco, el gobierno hace responsable a Facebook o YouTube o TikTok de que está difundiendo esa mentira. That is correct. If somebody posts. Es correcto. Si alguien publica un anuncio con mi rostro, pero sin el QYC, sin forma de comprobar que es alguien real, y si alguien cae en la estafa, pues claro que entonces TikTok, Facebook, YouTube, todos serían responsables y la ley fue aprobada. Nuestra discusión se realizó en marzo. El borrador de ley se presentó en mayo y el gobierno en Fast Track aprobó la enmienda de la ley de la firma digital contra el fraude y ya está en vigor. ¿Y qué pasa con los programas de televisión, esa vieja tecnología que mienten? Los programas de televisión ya usan los anchos de banda que brinda el cable o las frecuencias de radiodifusión, así que se regulan de manera distinta. La Comisión Nacional de Comunicación asigna los números de canal a las televisoras, así que esta es una jurisdicción distinta, porque las televisoras tienen la licencia que le da esta Comisión Nacional. Es un asunto nacional. Pero de lo que acabamos de hablar, ya sea TikTok, Facebook, YouTube, muchos de ellos tienen su sede fuera de Taiwán. Por eso se requiere otra forma de asignar responsabilidades. Vamos a un corte y volvemos en un momento a nuestra última sección. ¿Cómo tratabas a los trolls? Sí. Mi afición es abrazar a los troles. Y respondo solo a las partes constructivas. Si ves a alguien interactuando conmigo con ataques personales, comentarios tóxicos, ignoro todo lo demás y me enfoco en esa parte que permite que fructifique una relación útil. Lo llamo abrazar a los troles.
Audrey, leí y me encantó la forma en que manejaste las consultas de miles de personas a los trolls, a esos usuarios que entran nada más para romper la conversación, para insultar, para tratar de que nadie se entienda. ¿Cómo tratabas a los trolls? Sí, mi afición es abrazar a los trolls y respondo solo a las partes constructivas. Si ves a alguien interactuando conmigo con ataques personales, comentarios tóxicos, pero de unas 1000 palabras, tal vez leo 3 o 4 que pueden ser constructivas, solo me aboco a esas palabras y les hago saber que siempre es posible construir una relación, pero solo si ofrecen una crítica constructiva y no un ataque personal. Ignoro todo lo demás y me enfoco en esa parte que permite que fructifique una relación útil. Lo llamo abrazar a los trolls. Abrazar a los trolls. Y se hizo cultura en Taiwán eso. Sí, muchos entendieron que no soy adicto al scrolling, ya sea en Instagram o en TikTok o en Twitter, porque no uso la pantalla táctil. Más bien uso el teclado o un lápiz, y si tengo que tocar la pantalla, la pongo en la escala de grises para no ver color. Y esto es para no volverme adicta a esa parte que me obliga a responder al enojo, a la furia, al trolling. En ese ambiente es mucho más fácil para mí participar solo con las partes constructivas. Y eso se convirtió, como dijiste, en una cultura en Taiwán. Hoy día, en nuestros salones de clase, en primaria y secundaria, los alumnos sí usan pantallas, pero pantallas más grandes, como el laptop o una tableta compartida. No se encierran en pantallas táctiles chiquitas de colores que los distancia de sus compañeros de clase. Esa es la idea detrás de un laptop por alumno, tener pantallas más grandes que pueden compartir. Hablando de abrir el cuadro de la democracia es un sistema cuyo método de las elecciones divide a la población, la polariza. Unos se afilian al Partido Demócrata, otros al Partido Republicano, al Partido Rojo, al Partido Verde. Se elige al gobierno, pero no acaba la división. Unos medios de comunicación y en las redes también se critican a diario y a todas horas lo que hacen los rojos, que ya son gobierno, y otros medios de comunicación defienden a los rojos y los aplauden. En realidad están todavía compitiendo por el poder, no informando, no debatiendo, no solucionando. Como nos explicaste, ¿qué ahora sucede en Taiwán? ¿No te parece extenuante esto que está sucediendo en general en las democracias? Creo que es importante que no seamos adictos al insulto y a la polarización. Y sé que es difícil, porque mucho de las redes sociales es antisocial. Amplifica el efecto viral de un contenido emocional que trata de distanciarnos unos de otros, de no ver claramente las cosas, sino solo una caricatura del partido opuesto. Yo soy muy afortunada porque no estoy en ningún partido político. Nunca asistí a mítines partidistas. Soy no binaria. Eso quiere decir que trabajo con todas las formas distintas como funciona la política en Taiwán. Pero es muy útil ver un tema político no desde un lente partidista, sino desde las políticas, ver qué puedo aprender como información nueva del periodismo local,
las comunidades y organizaciones locales, es más fácil encontrar personas que compartan puntos de vista distintos y te puedes reunir con ellos seguido, una vez al mes o a la semana, y así puedes ver con un ojo izquierdo y el derecho, tener una visión estereoscópica. Y las formas en las que en Taiwán estamos haciendo desarrollo comunitario, deliberaciones y presupuestos participativos es justo para alentar este compromiso a nivel de la comunidad. Una democracia comunitaria que es menos probable que sea cooptada por la política binaria del partido A o el partido B. Estoy totalmente de acuerdo. Recién viajé en un barco a la Antártica, que es una zona de tormentas, y gracias al GPS, el piloto del barco podía prever el clima las siguientes 48 horas y la computadora del barco además diseñaba la mejor ruta posible. Audrey, yo me pregunto si no deberían los gobiernos usar mucho más la tecnología para dictaminar sus problemas así. Y gracias al GPS y las computadoras, prever los problemas y diseñar las mejores rutas posibles para resolverlas. ¿Qué piensas? Sí, recién en Japón hubo un ingeniero de inteligencia artificial de 33 años que leyó mi libro, lo escribí junto con otros, se llama Pluralidad. Takahiro Ano-san lo leyó y decidió ser candidato a gobernador en Tokio, la capital de Japón, y quedó en quinto lugar y ganó más votos que los otros candidatos menores de 40 años sin apoyo partidario. Y lo hizo utilizando la tecnología. Cualquiera podía llamar a un número telefónico y hablar con su robot de inteligencia artificial que suena igual que él. Y podían ver la versión de su plataforma y contribuir a ella. Lograron reunir más de 15,000 ideas usando la inteligencia artificial para un ejercicio de escucha amplia y encontrar lo que esas ideas tenían en común y actualizar sus plataformas. Aunque no ganó como gobernador, hoy los periodistas en Japón comenzaron a usarla en la última elección del Parlamento para analizar cientos de miles de distintas ideas, las preocupaciones diarias de la gente para mostrar como si fuera un GPS, un mapa de navegación a la gente que maneja las oficinas de la primera ministra. ¿Qué siente la gente? ¿Qué quiere? ¿Qué siente sobre los sentimientos de otros? ¿Cuáles son los puntos en común pese a las diferencias en la sociedad? Y están usando las mismas herramientas que usamos en Taiwán para mejorar la democracia electoral. Y también me pregunto si para capturar la realidad fuera de lo que piensa la gente, porque la gente en el medievo durante siglos pensó que la Tierra era plana y estaba equivocada, tal vez el GPS nos puede enseñar la realidad tal cual es, la que no logramos capturar en conjunto. Sí, es correcto. Me parece que muchos piensan falsamente que la sociedad está muy polarizada, que la gente se odia según el partido en el que están. Y esto nutre nuestra sensación de aislamiento, de soledad. Pero si discutimos y participamos en una democracia comunitaria, se muestra que realmente no hay tanto odio, que eran más bien las voces polarizadas que tienen esa visión desproporcionada del Internet. Esa es la distorsión. Como la Tierra es redonda, no es plana. No es una polarización plana que divide a la sociedad. Podemos darle la vuelta. Esta es la imagen que siempre mostramos a la gente después de una discusión y resulta que la mayoría se siente de manera parecida. Tal vez hay una que otra división y está bien, se pueden conversar después. Pero los temas que todos acuerden
se pueden convertir en ellas. Esto acerca a la gente. Cada vez que lo haces, reduces la polarización un poco y la gente ya no solo piensa que todos se odian entre sí. Audrey, estamos cerrando nuestra conversación. Te pregunto, los niños, los horarios de los niños para usar las pantallas, los niños del mundo hoy viven viendo sus pantallas todo el día. Se duermen con la pantalla en la cama y despiertan viendo la pantalla. Y la verdad, ¿cómo culparlos? Es muy atractivo y no requiere esfuerzo ver la pantalla. Es el sueño de Platón, estar en el mundo de las imágenes. ¿Te preocupa a ti? ¿Te preocupan a ti estos niños que están todo el tiempo viendo pantallas? ¿O es el futuro de la humanidad? Bueno, de hecho estoy viendo una pantalla, pero no estoy aislado ni atrapado en una adicción. Te estoy viendo a ti. La pantalla es solo un medio para conectar a la gente. El tema no es si la pantalla es buena o mala, sino que haya gente descubriendo a otros, uniéndose a comunidades a través de las pantallas. O si están solo interactuando con la pantalla de forma que no lleva a una relación humana significativa. Esa es la diferencia que yo entiendo entre medios prosociales y antisociales. Es prosocial si solo es un puente que puedes atravesar y conoces a nuevas amistades. Tal vez te vas con tus amigos a Antártica. Y si es antisocial, si distancia a la gente de relaciones significativas y hace que se sientan más aislados en su propio mundo. Lo que ponemos en las pantallas es más importante que el hecho de ser una pantalla. ¿Cuántas horas debe un niño mirar pantallas? Me parece que si estás desarrollando relaciones verdaderas con la gente, como esta conversación intencional que estamos teniendo ahora, me parece totalmente natural dedicarle el mismo tiempo que cuando vemos a nuestros amigos cara a cara. Yo diría 8 horas. Suena bien, siempre y cuando también duermas 8 horas. Pero si eres solo tú interactuando con la pantalla, sin una relación humana significativa, sino solo estás scrolling y scrolling, pues creo que 2 horas o incluso 1 hora es demasiado. En general, no le dedico más de 5 minutos a navegar. Lo hago cada media hora. Y sí, me permito ver otros sitios de las redes sociales cuando tomo un descanso, como cada 30 minutos al final de esa media hora o de 1 hora. Y tal vez navego 5 minutos. Más tiempo que eso se vuelve adictivo. Y lo hago así para mantener mi salud mental. Claro, esto de estar cambiando de un lugar a otro es lo que ha enloquecido mucha a nuestra época, una época sobreexcitada. Sí, es cierto. Si cambias el contexto y si sucede paralelamente a tu trabajo, eso perjudica mucho a la gente. Si estás trabajando o escuchando a alguien y de repente te llega una notificación que tienes que responder de inmediato y luego tienes que retomar lo otro, eso es muy cansado, muy agobiante. Y por eso siempre apago las notificaciones si no estoy en esos 5 minutos que me doy cada media hora. Audrey, ha sido muy aleccionador y muy inspirador esta conversación contigo. Espero que no sea la última y que nos sigas educando en los usos sociales del Internet. Te agradezco mucho esta conversación de largo aliento. Definitivamente. Me encantaría conocerte en persona, en 3 dimensiones, no a través de la pantalla. Y antes de irme, les deseo una larga vida y prosperidad. Igualmente, larga vida y prosperidad. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.